Ok, quiero presentarles, ya la gran mayoría conocen al doctor Carlos Ávila. Él es médico y él es especialista en ginecología, es obstetra y ginecólogo. Y últimamente, en los últimos años, él ha estado trabajando también en el neurocoaching y es conferencista internacional en esta temática. Y es nuestro director de Senfor en la Argentina. Y hoy Carlos nos está hablando de la más hermosa de las ciudades de Colombia. Él nos habla desde Popayán. O sea que, bienvenido, Carlos. Bueno, Dios te bendiga. muchas gracias. Le recomendamos vigilar cada uno de sus micrófonos para que podamos tener armonía en este compartir. Definitivamente es uno de los temas apasionantes. Una de las cosas que cambió mi vida fue darme cuenta que lo que expresa la palabra de Dios en Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Dios, todo su poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de lo creado para que no tengamos disculpa. Y realmente, ¿cuál fue la sorpresa al empezar a explorar el diseño? Si Dios dice que si queremos entender la vida y queremos entenderlo y relacionarnos con él, debemos comprender el diseño, cómo él ha diseñado todo. Pero lo que al doctor Francis Collins, y tal vez lo he comentado muchas veces y con frecuencia comienzo mis conferencias hablando de esto porque es inevitable. Diseño original, diseño perfecto. Cuando el doctor Francis Collins descubre el genoma humano, lo que a él lo sorprendió al haber escritos 3.000 millones de códigos en cada célula de nuestro cuerpo es que la forma de operar es único de cada ser humano. Entonces, es muy importante resaltar que todo lo que existe es original, no hay nada repetido en el universo. Dios no hace fotocopias. Y la originalidad también tiene que ver con esto. Entonces, para introducirnos al tema, pues vamos a compartir algunas diapositivas y espero que lo podamos disfrutar. Bueno, sexo y espiritualidad. Qué bueno introducirnos diciendo esto. El diseño de Dios nunca fracasa. ¿Y quién diseñó el sexo? Dios. ¿Quién diseñó el cerebro? Dios. ¿Y qué diferencia hay entre el sexo, el cerebro, el corazón o el hígado? Nada. Es un área diseñada por Dios. Y como cualquier comportamiento y cualquier área del ser humano, si fracasa fue porque se salió del diseño. Entonces, si queremos disfrutar de un sexo sano y de la espiritualidad, pues debemos comprender cómo es que está diseñado. Y podemos hacer la analogía con cualquier otra cosa. Si usted le echa agua en vez de aceite al motor, ya sabe qué le va a pasar, o si le echa agua en vez de gasolina, ¿cierto? Entonces, así son las cosas. Las cosas funcionan bien cuando son acorde al diseño que tiene. Entonces, vamos a comenzar por entender que hay dos personalidades y dos sexualidades. Hay un grupo de personas que se llaman el hombre natural o el psicosomático. Es aquel tipo de persona que su creencia, su comportamiento y la forma de manejar su vida está basada en el humanismo. El hombre es el centro del universo y su vida consiste en pensar y actuar, psicosomática. Y esta persona tiene una unidad que es la unidad
cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente. Y tiene una sexualidad instintiva. Es una sexualidad basada en la atracción y en el placer y en el erotismo. Pero el hombre espiritual maneja una unidad diferente. Su unidad es espíritu, mente, cerebro y cuerpo relacionado con el medio ambiente. Y su sexualidad es reflexiva basada en el diseño original. Y esto lo vemos de una manera muy fácil, en la forma de hablar, en la forma de relacionarse, en la forma de contar sus experiencias sexuales. Hay dos tipos de comportamiento, precisamente dependiendo de tres aspectos que vamos a verlos ahora. Entonces, la sexualidad sana no puede estar en un reduccionismo humano. ¿Qué quiere decir esto? Todo ser humano debe definir cuál es su origen, su identidad y su propósito. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy aquí en la tierra? Y debe conocer cuál es el rol de su espíritu, sus partes, cómo funcionan, su alma o área de la psiquis, de los pensamientos, emociones y el área volitiva y su cuerpo. Sin nosotros revisar estas dos tríadas, es imposible hablar de espiritualidad y sexo. Sin ello, la sexualidad sería solamente un instinto egocéntrico por el erotismo y el placer. Y quiero quedarme aquí un momento. Nosotros somos testigos de cómo el mundo se ha ido hipersexualizando. Hoy en día todo tiene que ver con el sexo, pero con el sexo erótico. Entonces, una de las características del ser humano es que la sensualidad y el erotismo como protagonistas del sexo implica la búsqueda de nuevas experiencias. Y tengo autoridad para hablar de esto porque atendí pacientes 30 años. Escuché a las mujeres y escuché parejas. Por ejemplo, ¿por qué una persona puede terminar enredada en la pornografía? Porque su sexualidad se volvió una rutina y como estaba basada en lo erótico, necesita una experiencia mayor. He tenido pacientes que terminaron en la búsqueda del placer y del erotismo teniendo relaciones con animales, porque necesitan, hay ese deseo de la exploración erótica. Y esto también se va combinando con, por ejemplo, con las drogas. Hay drogas que potencian mucho el erotismo. Y digamos que cuando pasan los actos eróticos, queda un profundo vacío en las personas. Otra de las consecuencias terribles de un sexo basado en el erotismo y el placer solamente es que la otra persona es un instrumento. Pueden llegar a desarrollar una sexoadicción de tal nivel que no le importa quién esté enfrente. Y de alguna manera la mujer se ha venido convirtiendo en un instrumento y un símbolo sexual. Y lo triste es que las nuevas generaciones se lo han creído. Si ustedes observan las mujeres jóvenes que no tienen el enfoque espiritual, siempre están pensando en ser más voluptuosas, en ser más sensuales, porque así se sienten que son reconocidas y valoradas. Y si seguimos avanzando por ese lado, hay un momento en que casi que no nos diferenciamos del acto animal de la sexualidad, donde lo que importa es el placer, el erotismo. Entonces, es un reduccionismo de la sexualidad que termina siendo
una desviación bastante cruel y bastante deplorable de ese diseño tan espectacular que Dios hizo. Entonces, nosotros fuimos diseñados originales y diferentes para ser uno. A veces en consejería de parejas es frecuente escuchar, es que somos tan diferentes, pues es que en la diferencia está la complementariedad. Y precisamente aún el cerebro de la mujer y del hombre son diferentes porque es para poder complementarse y ser uno. Ese es el diseño de Dios. Y la mujer está más enfocada en recibir y el hombre en dar, pero para complementarse. Entonces veamos cómo el hombre aporta los espermas y la mujer coloca el óvulo y coloca su útero para que ahí sea incubado ese nuevo ser que viene con un diseño único. Y hago un pequeño paréntesis para compartirles que cuando el espermatozoide entra al óvulo y hay esta fusión de la información genética, allí hay un ser humano completo con un código genético nuevo y diferente al del padre o la madre. Es un ser humano completo. Un segundo después de haber entrado el esperma en el óvulo, es un ser humano completo. Entonces, cada aspecto de nuestra integralidad es único e irrepetible. Somos originales. Por eso la sexualidad hace parte de la integralidad del ser. Entonces, las sexualidades del humanismo enfocada solo en el placer está dejando de lado la relación o el enfoque holístico de todos los aspectos del ser humano. Nosotros nacemos contaminados y espiritualmente muertos. Entonces, necesitamos entrar en un proceso de desarrollar ese diseño original, pero tenemos que comprender que es a través de un proceso. En vez de estar buscando llenar un vacío interior con el erotismo y buscando cosas más raras y nuevas experiencias, donde me tocaron cosas bien complejas. Una vez un par de matrimonios en medio del licor y de la música y de algo de drogas para experimentar cosas nuevas, terminaron intercambiando sus esposas y una de ellas llega destruida al día siguiente a mi consultorio, porque es eso, son las locuras de buscar lo erótico y no puede ser algo aislado ni mucho menos la base de la sexualidad. Y otra de las cosas importantes en la sexualidad es que la sexualidad no está en los genitales, la sexualidad está en la mente, está en mi concepción de la vida. Sigamos avanzando y nos vamos a dar cuenta que para que una sexualidad sea sana e intensamente disfrutable necesitamos conocer ese diseño original y ser activada la tridimensionalidad del ser. Entonces vamos a mirar un poco esto, la sexualidad como parte de la integralidad. Lo dice este pasaje en el libro de Tesalonicenses y dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El diseñador dice que tenemos esas tres áreas. Y alguien podría decir, pero ¿y qué tiene que ver mi espíritu con mis genitales o con mi forma de ver la sexualidad? Pues quiero contarle que tiene que ver todo, absolutamente todo. Entonces quiero aquí dejar el tema por un segundo y mirar cómo es que se conecta la espiritualidad con la sexualidad. Les decía que hay un grupo de personas que se llaman hombres naturales, que su vida está basada en una actividad psicosomática.
o sea, solamente lo almático, que son pensamientos, emociones y voluntad a través del cuerpo. Nosotros, al nacer con el espíritu inactivado, no podemos hablar de algo que no hemos transforma las vidas hacia la espiritualidad. Es la activación de esa área espiritual, lo cual se llama el nuevo nacimiento. Y podemos mirar lo siguiente. Nosotros nos hemos acostumbrado desde pequeños a actuar desde lo almático, o sea, desde el ego. El ego es ese sincretismo, esa mezcla de ideas, de cosas, de experiencias, de cultura, de familia, de haber aprendido algo, de algunas experiencias, que nos lleva a tener un subconsciente interpretativo de cada acto. Y como les decía, lo cultural, lo emocional, lo volitivo, nos lleva a que la sexualidad sea desde el juicio y no desde el amor. Y lo observamos en el lenguaje, ¿cierto? Como está de buena. A mí me gusta de esta manera, de esta otra. Y pues otra serie de mensajes meméticos que no son impronunciables esta noche en este respetable auditorio. Pero es allí desde el juicio, siempre con el enfoque erótico. Y esto se volvió una cultura que, como lo decía al comienzo, ha hipersexualizado la humanidad. Entonces, cuando nosotros nos animamos a abrirnos a algo que se llama el nuevo nacimiento, o sea, la activación de esa área espiritual, producto de decidirme rendirle mi vida al diseñador y al creador, aparece una fuente de sabiduría hacia la sexualidad que es totalmente diferente y es renovadora. Entonces, existe algo que se llama la ley de la extracción y es, digamos, una reingeniería de todo nuestro enfoque de la vida. Una reingeniería mental, emocional, conceptual y de limpieza para que la originalidad se desarrolle. Personalmente fui una persona deprimida y tímida por muchas décadas y cuando entendí que la espiritualidad es la intervención de Dios para limpiarnos de aquello que no está en el diseño original, la originalidad empieza a desarrollarse. Entonces, es lo que hemos llamado la ley de la extracción. De mí se extrajo la ignorancia, se extrajo la depresión, la timidez, el alcohol y otra serie de cosas, y el original se desarrolló en mí. Y pues inevitablemente tengo que contarlo. Yo que me iba a imaginar siendo una persona tan tímida que iba a terminar siendo un conferencista. No existe el gen de la timidez, pero sí existía en mí ese, digamos, esa manera como Dios quiso capacitarme para esto, que me apasiona ver la transformación de personas. Entonces, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano y tan diferente es conocerlo ahora desde la espiritualidad. Y por eso dice que esto significa que todo el que pertenece al diseño de Dios, que pertenece a Cristo, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Eso es lo que nos encontramos en el manual del diseñador en este pasaje de Corintios. Ahora, hagamos un alto aquí. En este momento podemos empezar a qué decisión nos llevamos hoy, porque si uno viene a dedicarle un tiempo a una
conferencia es porque espera llevarse algo de ella. Y entonces de aquí sacamos dos cosas. O empiezo a comprender qué es la espiritualidad como la diseñó Dios y me abro a ello, o sigo siendo un explorador desde el intelectualismo, desde lo emocional, desde lo sensual o erótico, y viajando por diferentes experiencias. En alguna oportunidad aprendí algo. La gente peca porque el pecado, que entre otras cosas quiero decirles que del griego quiere decir fracasar, errar en el blanco. Entonces, cuando vemos que en el manual del diseñador dice no peques, lo que está diciendo es no fracases, no te destruyas. Y yo decía, el pecado nos conquista porque trae algo atractivo, algo que nos seduce. Y la infidelidad entra en ese campo. El solo acto de infidelidad trae su cierto atractivo de aventura, de una nueva experiencia. Y en el machismo, aún desde pequeño, cuando un joven adolescente tenía varias novias, eso era el hombre, era el galán, ¿cierto? Pero si la infidelidad se disfruta, la fidelidad, que es el original, se tiene que sobredisfrutar. Yo te dejo esa motivación. Piensa alguna vez cuánto se puede disfrutar la fidelidad y vas a encontrar grandes tesoros allí, solo que esto sería motivo de toda otra charla. De manera que avanzando, vemos que esa reingeniería que nos permite la ley de la extracción, también nos lo enseña en este pasaje, donde dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas para cambiarles la manera de pensar, y esto incluye a la sexualidad. Entonces aprenderán a conocer que el diseño de Dios es bueno, agradable y perfecto. De manera que con todo esto, hagamos como un pequeño repaso de cómo funcionamos. El mundo externo, el medio ambiente, viene y nos trae ideas a nuestro cerebro. Y ese tipo de estímulos, ese tipo de ideas, de imágenes, de conceptos, de propuestas, vienen y nos llevan de una manera sutil a ser parte del promedio. La palabra promedio quiere decir, estoy más o menos en el 50%. Uno a veces le pregunta a una persona, ¿cómo es tu vida? Pues más o menos normal, pues yo hago lo que toda persona normal hace, trabajo, llevo a la casa, esto, lo otro. Pero resulta que la palabra promedio desde el diseño original de Dios es una palabra muy considerada para decirle a uno mediocre. Solo puede hacer lo que hace todo el mundo y no ha desarrollado su originalidad. Y aún cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tenemos algo que nunca nadie tuvo, tiene ni tendrá, y es esa originalidad. Y esa originalidad la necesitan otros. Entonces, una de las preguntas que yo hago es, ¿qué estamos haciendo con nuestra originalidad? Qué bueno irse por encima del promedio en la sexualidad también. Piénselo de esta manera y verá. Por eso es que el legado del liderazgo de Jesús a mí me parece tan espectacular, porque él nunca nos dijo, ¿te gusta o no te gusta? Él siempre dijo, te es necesario. Y cuando uno aprende a vivir la vida por los necesarios del diseño original, el resultado es espectacular. Y la sexualidad no está por fuera de esta parte. De manera que cuando el medio ambiente viene y nos trae estas ideas, estas costumbres, estas culturas a nuestro cerebro, entonces va a golpear nuestra alma.
los pensamientos, las emociones y la voluntad. ¿Cuántas personas me encontré yo en la vida que venían desesperados porque aquella aventurilla le generó un SIDA o le generó un hijo por fuera del matrimonio y se le acabó el matrimonio? Le generó tantas cosas, ¿cierto? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque también es importante hablar de esto. Cuando una mujer se dedica a la prostitución de cualquier tipo, llámenle prepagas, llámenle lo que quieran, esas mujeres en el subconsciente, en el fondo de su vida, no lo hacen por dinero. Así su esfera consciente crea que lo haga por dinero. Lo que tiene allá adentro en su mundo interior y desde su infancia es un gran faltante de afecto, que sin darse cuenta es, si puedo compartir mi cuerpo y un rato de pasión con alguien, trato de llenar algo de mi baja autoestima y de mi vacío allá adentro. Entonces, cuando un hombre tiene este tipo de experiencias, lo que está es acabando de destruir el mundo interior de esa mujer. Pero el que llega allí no le importa sino el erotismo. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo se descubre unos niveles de sexualidad tan pobres, tan bajos, tan reduccionistas, que son tan tenaces. Y entonces cuando se vive por el manejo del medio ambiente, la sexualidad, igual que muchas otras cosas, y viene y nos va afectando el alma, llega un momento en que necesitamos buscar lo espiritual. Y esto es muy común, esto es lo que vemos. También en los 30 años que trabajé, vi llegar gente a servicios de urgencia que eran personas totalmente apáticas a lo espiritual, en unos estados tan críticos por un infarto, por una insuficiencia renal, que llegaban gritando, Dios mío, ayúdame. Qué triste esperar llegar a esos extremos complicados para poder disfrutar de cómo Dios nos ama y nos enseña su diseño. Entonces, la sexualidad que se ha manejado con un concepto de libertad, pero realmente libertinaje, tarde o temprano nos va a esclavizar y a veces de formas muy complejas. A veces la sexualidad salida del diseño, salida del contexto de Dios, termina esclavizando a las personas peor que una adicción a la cocaína o a cualquiera de las otras adicciones que pueda haber. Entonces, ¿qué es esclavitud? Es el destino cruel de aquellos que viven atrapados en sus almas. Una de las áreas que destruye los hogares son la pornografía. Y no solo en el hombre, hay muchas mujeres que están adictas a la pornografía también. Aún hay invitaciones de parejas que dicen, no, para que potenciemos nuestra sexualidad, hagámosla viendo pornografía. Y vuelvo y le digo, ese es solo erotismo, el enfoque de buscar un mayor placer. Entonces, ¿cómo es el diseño original? El diseño original es que todo comienza en el modelo de Dios, en cómo Él diseñó, en la espiritualidad. ¿Qué pensarías si yo te dijera que hay muchas parejas que antes de tener su disfrute, intenso disfrute sexual, primero le dan gracias a Dios por haberle regalado una sexualidad sana? Para algunos dirá, eso es como loco, eso es como le va. Porque venimos con unas concepciones precisamente distorsionadas de lo hermoso que es la sexualidad, como nos compartía alguien ahora, de cómo lo habla el Cantar de los Cantares o 1 Corintios 13. Entonces, cuando la espiritualidad guía mi vida, o sea,
el manual del maestro, empieza a haber una actitud almática de pensamiento, de emociones y de voluntad que me lleva a tener un disfrute físico muy especial y también a defender. Aquí hay dos ejes muy importantes. El primero, conozco y disfruto y me deleito de una sexualidad sana y la disfruto intensamente y me capacita y me prepara para defenderme de esa, perdónenme la palabra, pero no encuentro otra, de esa manera como han prostituido la sexualidad sana con todo lo que nos presentan hoy en día en el medio ambiente. Y de esta forma, entonces, vamos nosotros a tener un éxito auténtico de esa área y de todas las demás en nuestra relación de pareja. Entonces, la sexualidad sana en el perfecto diseño del creador pone a competir lo psicosomático, que son el erotismo y la sensualidad que he venido describiendo, con el enamoramiento y la dependencia y el control. Es muy frecuente confundir amor con enamoramiento. El enamoramiento es una emoción que sí se dio al comienzo de una relación, pero esto a través del tiempo, el enamoramiento va pasando porque fue lo nuevo, lo que apareció allí. Y esto también lleva a crear dependencias y controles y muchas otras cosas. Mientras que desde la integralidad hace parte de un proyecto integral de vida, hace parte de la construcción del amor. Entonces escuchemos, el enamoramiento con ese enfoque del erotismo y lo sensual se confunde con el amor y el amor no es una emoción. El amor es una decisión de unirse a otra persona para construir el amor. Entonces, en la integralidad desde el diseño de Dios, el egocentrismo desaparece. Por eso se trata del otro. De aquí quiero detenerme. Cuando vamos a hablar de la sexualidad para disfrutarla intensamente, esto tiene que entender que hace parte de un contexto de todas las áreas de mi vida. Por ejemplo, una mujer se levanta en la mañana, le prepara con todo el amor el desayuno a su esposo, pero su esposo sale corriendo, ni siquiera le da las gracias, se lo deja ahí servido y después por la noche quiere venir a tener una relación sexual porque la cama no tiene nada que ver con el desayuno. Pero la esposa sí está afectada por esto, porque precisamente como se mueven las esferas de los procesos holísticos en el hombre y en la mujer son muy diferentes. El hombre mira y está listo para una relación sexual. La mujer se prepara a través de los detalles, a través de un lenguaje diferente. Y por eso también hay que conocer los roles. El hombre es el líder, el que guía, el que protege, el que provee, el que aporta esa construcción del amor. Y la mujer valora y respeta y reconoce a su esposo como ese que la cuida, que la provee. Y allí es donde florece una sexualidad bien especial. Cuando yo digo aquí que en la integralidad se trata del otro, también se trata de amplios, libres y hermosos diálogos de cómo el uno o el otro está viviendo la sexualidad, qué cosas le gusta al uno o al otro y cómo construyen una sexualidad entre el respeto y el amor entre ambos. El hecho de que esté hablando del erotismo y la sensualidad separados de la espiritualidad no quiere decir
que no haya sensualidad dentro del diseño de la integralidad desde la espiritualidad. Dios nos da la capacidad de ser, de diversificar, pero desde un campo totalmente sano. Aquí quiero hablar como médico y muchas conductas sexuales traen enfermedades como las relaciones rectales, el sexo oral y otra serie de cosas que producen un intercambio de bacterias y un intercambio de cosas para las cuales no estuvo diseñado la sexualidad. Y podríamos hablar de muchas otras cosas, los desvíos, por ejemplo, de los procesos de masturbación y en fin. Pero se trata de ese diálogo, se trata del respeto y se trata de esa exploración de cómo pueden complementarse ambos. Y en esto de una confianza única. Esto lleva a entender que la sexualidad desde la espiritualidad es sostenible y sustentable. Nunca dejará una pareja de ser suficiente para la otra. No es en la diversidad del erotismo, es en la fidelidad de la pareja que entiende que esa área es única de ellos, es original, no hay una sexualidad igual a otra y es todo lo contrario. Observemos esto. Si cada ser humano fue diseñado original, único e irrepetible, su sexualidad es original, única e irrepetible. ¿Y por qué la pareja no la descubre? Porque solo se quedó con el concepto de lo erótico y lo sensual, no más. Y créame que cuando los dos empiezan a explorar cómo unir el respeto, la misma amor por su hogar, por su familia, por su fidelidad, por el ser uno en todos los campos, ese disfrute de la sexualidad no tiene límites ni necesita estar buscando nuevos espejismos fuera de su casa. La comunicación y la sexualidad es vital. Entonces, una de las cosas que debe hacer la pareja, y en esto vuelvo a tomar aquello con que comenzamos esta charla, es que en esa comunicación empezar a romper paradigmas. Es la mujer recién casada que, digamos, no puede prender la luz y aún el hombre porque le da pena. Porque entonces hay una serie de paradigmas que hay que trabajarlos, donde en esa comunicación abierta de respeto, de disfrutar, porque es decir, es nuestra espiritualidad. Allí no entra nadie, solo somos los dos. Entonces hay todo un campo de exploración que se hace con amor y con entusiasmo. El segundo es que detrás de ese enamoramiento hay una historia. La pareja comienza su proyecto de vida por la atracción y por todo esto, pues, que se ha llamado el flechazo, como quieran decirle. Pero mientras esto se une, en lo consciente no se están dando cuenta que por debajo de la mesa se están uniendo la historia de los dos. Entonces, antes de entrar otra vez al juicio de la sexualidad, conozcamos cómo fue su infancia, qué cosas trae de atrás que necesitan ser resueltas. Busquen orientación idónea, adecuada. Y aún en eso hace parte de la exploración. Entonces, ¿cuáles son aquellos paradigmas que todavía traigo? Algo que ocurre también con cierta frecuencia en las parejas es la exigencia. Entonces, a mí me consultaban pacientes que me decían, es que él quiere todos los días. Otra dice, no, es que ya son 3 veces al día. Y hay otras que para su relación es normal.
Entonces la pregunta, ¿cuánto es lo normal de las relaciones? Es algo que descubren ambos, que se equilibran ambos. Hay que buscar esos puntos de encuentro, pero puntos de encuentro que vienen basados en el amor, en el respeto, en el explorar nuestra sexualidad, que es nuestra, es única. La libertad y el poder decidir. Recuerden que conflicto no es pelea y quiero repetirlo. Conflicto no es pelea y esto es aplicable a la sexualidad. Conflictos son dos puntos de vista diferentes que requieren buscarle un punto de encuentro. Entonces, muchos de los problemas sexuales en la pareja se debe a eso, a la exigencia, y de esgrimir unas cosas que no tienen nada que ver con lo sexual. Pero es que yo soy el que trabajo, yo soy el que traigo la provisión a la casa, o yo trabajo todo el día. Entonces, todo eso es un diálogo. Por ejemplo, ¿qué pasa con la mujer que se levanta a las 5 de la mañana a despachar los hijos para el colegio y trabaja todo el día? Y cuando la otra persona llega en la noche, está cansada. Entonces, eso lo hemos evaluado. O lo contrario, el otro sale a trabajar a las 3, 4 de la mañana y llega a las 5 de la tarde, pero rendido de un trabajo fuerte. Y entonces es que no me quiere. Entonces, si ve cómo aparece el juicio, y el juicio es terrible. Nosotros no estamos diseñados para el juicio. Nosotros estamos es para el diálogo en amor. El respeto y lo físico. Dentro de ese diálogo de amor aparecen una serie de cosas que necesitamos conocer. Por ejemplo, cómo son los ciclos hormonales en la mujer, cómo es la parte fisiológica del el aparato reproductor y desde la próstata en el hombre, las etapas a través de la vida, personas que tienen que reprimirse la libertad de sus manifestaciones en la intimidad porque hay un niño pequeño durmiendo en la misma habitación o en la habitación de enseguida y se oye todo. Entonces, ese tipo de cosas hay que resolverlas, no quedarse en la limitante, sino en la creatividad y en la innovación entre ambos. Conocimiento de la fisiología sexual de cada uno y sus etapas y sus necesidades. Como les decía ahora, el hombre con solo saber que va para un acto ya está listo. La mujer necesita todo un periodo de caricias primero para que pueda generarse una lubricación adecuada, para que puedan prepararse para esto. Y lo mismo cuando ya termina el acto, la mujer necesita una compañía durante unos minutos. No es que el hombre llegó y listo, ya resolvió su necesidad y me voy, y queda ahí como un síndrome de abandono, como entonces todos esos son detalles que hay que aprenderlos. Hay seminarios extensos de sexualidad que en una hora no los podríamos manejar. Y ahora esto no tiene que ver con la espiritualidad, claro, porque es el diseño. Y le parecería muy ridículo al terminar un acto sexual y todo darle gracias a Dios por poder disfrutar de eso. Es otra vez romper paradigmas. En el hombre muchas veces la espiritualidad no, eso es como para las mujeres, eso me parece como ridículo. Entonces, aquí es donde viene una pregunta, ¿y yo por qué descarto estas cosas si no las he experimentado? ¿Cómo podría uno interpretar y emitir un juicio si no conoce el diseño?
si no ha experimentado la práctica del diseño de la sexualidad sana? Entonces, todo eso es un campo especial. Y miremos algo. Si a una persona esto que hemos hablado hoy no le interesa, yo le digo con todo el respeto, estás viviendo un egocentrismo. A mí no me vengan a complicar mi vida sexual, que yo voy por lo mío, me sacio y chao. Es una miopía de cómo está diseñada la vida. Yo le recomiendo un libro que es espectacular y se llama Los 5 lenguajes del amor, porque desde ahí empieza la sexualidad. Entonces la sexualidad no es un acto mecánico donde funciona solo nuestra parte animal, ¿no? Y si así te suena raro, todos tenemos por allá el cerebro instintivo emocional que es medio rústico, medio animal. Y por eso necesitamos aprender a administrarlo. La espiritualidad y el sexo nos abre el horizonte de una tremenda forma de disfrutarlo, donde hace parte del crecimiento y la unidad como pareja. El cerebro es ávido de aprender y cuando un ser humano solo piensa en su pareja, el cerebro aprende que no tiene opción B y C, sino es su pareja. La protege, la disfruta y tiene ese lenguaje de unidad. Nuestra sexualidad, nuestro hogar, nuestros conflictos, nuestras necesidades es lenguaje de unidad. Bueno, este es como el recorrido que quería traerles, pero ahora quiero que hablemos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, ya sea que le escriba en el chat o que quiera abrir su micrófono y hacerla, pues quiero que disfrutemos bastante esta última parte de este tiempo. Ok. Estamos abiertos entonces a preguntas, a comentarios, inquietudes.